El juez Alejandro Márquez se ajustó los puños de su impecable traje azul marino y se enderezó la corbata mientras subía los amplios escalones del Palacio de Justicia. Era un ritual suyo, un último instante para centrarse antes de adentrarse en el mundo de la justicia, donde su palabra tenía peso y sus decisiones cambiaban vidas. A sus 63 años, llevaba casi 3 décadas en la magistratura y su reputación se había forjado sobre la equidad, la sabiduría y una fe inquebrantable en la ley. Pero aquel día ni siquiera llegaría a cruzar la puerta antes de que la ley, retorcida, fea y cargada de prejuicios, se volviera en su contra. Apenas había llegado al último peldaño cuando escuchó una voz a sus espaldas. Usted. Quieto ahí. No era una voz de respeto ni de reconocimiento. Era la voz autoritaria teñida de sospecha, esa que tantas veces había oído dirigida a jóvenes por la calle, pero nunca a hombres como él. Se giró despacio, con deliberación, y se encontró mirando a los ojos de un agente uniformado, un hombre blanco, alto y de complexión robusta, con una postura agresiva y la mano ya apoyada sobre la funda de su arma. ¿Cuál es el problema, agente?, preguntó el juez Márquez con voz calmada, pero firme. ¿El problema? El agente soltó una risa seca. Pues sí, diría que lo hay. Hemos recibido una denuncia sobre un sospechoso que encaja con su descripción. ¿Tiene identificación? Por un momento, el juez pensó que había entendido mal. Escudriñó el rostro del agente en busca de algún atisbo de reconocimiento o señal de que todo se trataba de un malentendido que pronto se aclararía. Pero no había nada. Solo hostilidad, sin filtros ni vergüenza. ¿Sospechoso? Frunció el ceño. ¿De qué delito exactamente? Robo con fuerza, espetó el agente, con el labio torcido como si pronunciar esas palabras le produjera molestias físicas. No me diga que no va a confesar, así nos ahorramos tiempo, ¿eh? Márquez exhaló con lentitud. Había pasado años enseñando a jóvenes abogados a identificar los prejuicios del sistema, a combatirlos y a sobreponerse. Pero era una cosa saber que existían y otra muy distinta plantarse frente a ellos. Agente, leyó el nombre en la placa. Smith. Creo que está cometiendo un error. Soy el juez Alejandro Márquez y tengo una sesión judicial esta mañana. Así que, si me permite. Smith soltó una breve carcajada sin humor. Juez. Eso sí que es bueno. Avanzó un paso, invadiendo su espacio. ¿Pretende que me lo crea? Vamos, abuelo, no se lo ponga difícil. Las manos de Márquez se cerraron en puños a ambos lados del cuerpo con determinación. Abuelo. Ahí estaba, inequívoco, el insulto disfrazado de desprecio, un intento de hacerlo pequeño. Había conocido a hombres como él. Hombres que no necesitaban pruebas, solo sus prejuicios. Hombres que juzgaban por el color de su piel y que se creían con el derecho de opinar sobre todo. Algunas personas empezaban a agruparse cerca de la entrada del juzgado, murmurando entre sí, cruzándose de miradas. Funcionarios, abogados. Incluso había un par de periodistas que estaban preparando la cobertura de otro caso. El ambiente estaba cargado, tenso, como justo antes de una tormenta. Tengo la documentación en mi maletín, dijo Márquez, con voz serena. Si me lo permite, me gustaría cogerla. No se preocupe, no lo intentará, lo interrumpió Smith. No meta la mano en nada. Las manos donde pueda verlas. El golpe fue más duro esta vez. La insinuación de que él, un juez en ejercicio, representaba un peligro. La pura absurdez. Pero la injusticia nunca había necesitado lógica. Esto es inaceptable, dijo Márquez, con un tono que empezaba a endurecerse. Me está reteniendo sin motivo, a pesar de haberme identificado con claridad. Smith volvió a bufar. ¿Y se supone que debo creérmelo? ¿Por qué no vamos hasta la comisaría y lo aclaramos? Márquez sintió una rabia incontenible que le recorrió el pecho. Está cometiendo un grave error, agente, afirmó con determinación.
Antes de que Smith pudiera responder, una voz femenina rompió la tensión en el aire. Juez Márquez. La fiscal adjunta Raquel Morales bajaba apresurada las escaleras, el taconeo firme de sus zapatos resonando sobre la piedra. Joven, pero implacable, se había ganado una reputación por su precisión y por no tolerar la incompetencia. Sus ojos oscuros se clavaron en Smith con una mezcla de sorpresa e indignación. «Exijo saber qué está pasando aquí», espetó. Smith vaciló, visiblemente descolocado. «Estoy deteniendo a un sospechoso». ¿Un sospechoso? ¿Pero usted está loco?, espetó Morales, con furia contenida. Este es el juez Márquez, uno de los magistrados más respetados de este país. Se giró hacia el grupo que ya se había formado. Llamad ya al presidente del Tribunal Superior. El bullicio se intensificaba entre susurros. Funcionarios y empleados del juzgado intercambiaban miradas nerviosas, conversaban en voz baja y sacaban teléfonos móviles. La situación empezaba a cambiar. La comprensión se abría paso. Sin embargo, Smith permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada, como si la soberbia pudiera borrar lo que acababa de hacer. Márquez lo observó fijamente, sin vacilar. ¿Lo ve ahora? Durante un segundo, algo brilló en los ojos de Smith. No era culpa. Aún no. Pero sí duda. La primera grieta en su aparente seguridad. Morales se giró hacia Márquez. ¿Está bien, juez? ¿Quiere presentar una queja formal? El juez Alejandro Márquez respiró hondo. Había pasado años predicando paciencia y dignidad, incluso ante la provocación. Sin embargo, en ese momento, al verse obligado a defender su propia identidad, sintió algo más profundo que la simple ira. Un cansancio. Una frustración que trascendía más allá de sí mismo. Lo trataré en su debido momento, afirmó con determinación. Por ahora, tengo un tribunal que presidir. Y, con esas palabras, pasó junto a Smith, dejando atrás a la multitud murmurante y cruzando las puertas del juzgado que nunca deberían haberse cerrado ante él. Pero esto no había terminado. Ni de lejos. El tribunal estaba en absoluto silencio cuando el juez Márquez tomó asiento en el estrado. Sentía el peso de decenas de miradas sobre él, algunas llenas de preocupación, otras de simple curiosidad. Lo ocurrido en las escalinatas del juzgado se había propagado como pólvora y, aunque las audiencias estaban por comenzar, el ambiente tenía una carga diferente, una tensión densa y palpable. Desde la mesa de la fiscalía, la abogada Raquel Morales mantenía la mandíbula apretada, todavía indignada. Siempre había admirado la compostura del juez, pero incluso ella podía notar la irritación contenida en su expresión. Él no era un hombre dado a los arrebatos, pero aquello era distinto. Antes de llamar al primer caso, Márquez exhaló lentamente. Llevaba décadas impartiendo justicia, pero ese día la injusticia había estado dirigida contra él. El mazo en su mano pesaba más de lo habitual. Dirigió su mirada por la sala, observando los murmullos silenciados y las miradas furtivas. La tensión era innegable. Con un golpe seco y autoritario, el mazo de Márquez resonó en la alguacil, traiga el primer caso, ordenó con voz firme y segura. Pero la jornada estaba lejos de ser normal. En el exterior, los medios de comunicación habían dado cobertura al suceso, los titulares ya se estaban redactando, los relatos tomando forma. Al otro lado de la ciudad, el agente Smith comenzaba a tomar conciencia de la magnitud de su error. Y lo peor para él aún estaba por llegar. El juzgado, con su ritmo característico y su cadencia marcada por los procedimientos legales, se preparaba para presenciar el desenlace de esta historia. Pero aquel día, ese ritmo se había roto. La historia del incidente en las escalinatas se había propagado como pólvora en la comunidad jurídica. En las salas de descanso y en los pasillos, se oían murmullos y se debatía en voz baja, con miradas serias. Y ya había empezado a filtrarse más allá de esos muros,
llegando a los periodistas que se alimentaban del conflicto, de las grietas que dejaban al descubierto los fallos del sistema. El juez Alejandro Márquez lo sabía. Podía sentir las corrientes cambiando, notaba las miradas esquivas cuando caminaba por los pasillos. Algunos apartaban la vista, incómodos, como si sintieran vergüenza por el sistema mismo. Otros compartían su indignación, con un fuego contenido en sus ojos. Y otros, otros simplemente esperaban a ver cómo se desarrollaría todo. Es evidente que Raquel Morales no era de esas personas. En cuanto se anunció el primer receso, irrumpió en su despacho sin molestarse en llamar a la puerta. «Juez, debemos hablar». Márquez, con un gesto cansado, se quitó las gafas de lectura y las dejó sobre el escritorio. «Imagino que no se trata del expediente del caso». Morales bufó con incredulidad. ¿El expediente? Habla en serio, juez, no ha sido un mal día en la oficina. La prensa está fuera. Los periodistas están llamando sin parar a la fiscalía. Quieren una declaración. Además, la mitad de los abogados defensores ya están preparando una denuncia contra Smith. Márquez se reclinó en su silla, uniendo las puntas de los dedos en un gesto pensativo. ¿Y qué sugieres que haga? Morales vaciló por un momento. Creo que lo mejor es que dé una declaración oficial. Es imperativo dejar claro que lo ocurrido hoy es inaceptable. Debemos mostrar a la gente a qué nos enfrentamos. Él lo observó con atención. ¿Y qué crees que lograríamos con eso? Es imperativo forzarlos a actuar. El departamento no podrá taparlo. Usted tiene el poder de la decisión, juez. Hágalo. Márquez exhaló lentamente, pensativo. La rabia y la prudencia estaban latentes en sus palabras. Llevaba décadas eligiendo sus batallas con sabiduría. Pero esta vez era diferente. Era por cada hombre que había sido injustamente detenido, por cada profesional cuya valía había sido puesta en duda, por cada persona que había tenido que demostrar que pertenecía a un lugar en el que, de entrada, nunca debió ser cuestionada su presencia. Lo pensaré, afirmó con determinación. Por ahora, tengo un tribunal que dirigir. Morales mostró su frustración, pero asintió. Solo no permita que hagan como si esto no hubiera pasado. Cuando ella salió, Márquez se giró hacia la ventana. Desde allí, podía ver a la prensa agolpándose en la entrada. Se avecinaba una tormenta, y ni la paciencia ni la dignidad la detendrían. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el agente Smith comenzaba a sentir el peso de su error. Su teléfono había sonado en múltiples ocasiones. Sus superiores ya estaban al tanto. Sus compañeros habían escuchado los rumores. Y lo peor de todo, su nombre ya circulaba en la prensa. Te has metido en un buen lío, Smith, le había dicho su jefe por teléfono. Y esta vez, puede que no consiga salir de él. Smith estaba sentado en su coche patrulla, con las manos aferradas al volante. Sentía que su carrera pendía de un hilo. Pero Smith sabía manejar la situación, sabía hasta dónde podía llegar y siempre había logrado salir airoso. Pero esta vez era diferente. Y, por primera vez en su vida, sintió algo que no conocía, miedo. Sin lugar a dudas, cuando el juez Alejandro Márquez regresó a su despacho al final del día, el juzgado se había convertido en un caos mediático. Periodistas abarrotaban las escalinatas, los flashes de las cámaras destellaban sin cesar, los micrófonos se alzaban buscando declaraciones. Algunos empleados del tribunal habían salido por puertas laterales para evitar el revuelo, pero Márquez no tenía esa opción. Él era, sin duda, el centro de la tormenta, le gustara o no. El juez Alejandro Márquez se dejó caer en la butaca de cuero detrás de su escritorio, rodando los hombros para aliviar la tensión acumulada. Había pasado el día impartiendo justicia con total normalidad, como si nada hubiera ocurrido aquella mañana, como si el peso de la humillación pública y el prejuicio no siguieran oprimiéndole el pecho. Pero ahí estaba. Lo había acompañado durante toda la jornada. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos.
Adelante. Raquel Morales entró con un aire de determinación en su rostro. Portaba una gran cantidad de documentos en una mano y su teléfono móvil en la otra. Juez, acabo de hablar con un periodista de El Tribuno. Van a publicar la historia esta misma noche. La historia ya se ha hecho viral en redes. Márquez exhaló por la nariz, seguro de lo que iba a decir. Era lo que esperaba. ¿Quieren un comentario suyo? Se frotó las sienes. ¿Y qué sugieres que diga? Que este tipo de injusticia es inaceptable. Que ni siquiera un juez está a salvo de los prejuicios policiales. El sistema está enfermo y la única manera de arreglarlo es exponiéndolo. Márquez, con una voz firme, suspiró. Raquel, valoro tu pasión, pero he dedicado toda mi vida a construir una reputación sólida con palabras medidas y acciones calculadas. Si respondo con rabia, me pintarán como un hombre fuera de control. Si no digo nada, asumirán que tengo algo que ocultar o que estoy dispuesto a tolerarlo. Ella negó con la cabeza. Juez, no puede ser neutral en su propia historia. Él la observó en silencio durante un largo momento. En sus ojos, veía la misma determinación que él había tenido cuando era joven. Había librado muchas batallas en su carrera, pero esta era una que ya no podía ignorar. Antes de que pudiera responder, sonó otro golpe en la puerta. Esta vez era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, un hombre mayor, de rostro severo. Alejandro, necesito hablar contigo, dijo con firmeza. Raquel le lanzó una última mirada a Márquez antes de salir y cerrar la puerta tras de sí. El presidente se sentó frente a él. Es imperativo conversar sobre los eventos de esta mañana. Márquez asintió con determinación. Lo suponía. Está generando mucho revuelo. La oficina del gobernador ya ha preguntado al respecto. Hay una clara presión para que esto desaparezca. La mandíbula de Márquez se tensó con determinación. Es crucial comprender el significado exacto de hacerlo desaparecer. El hombre mayor suspiró con determinación. Ya conoces el procedimiento. Una investigación interna discreta. Algunas disculpas en privado. Tal vez una suspensión temporal para el agente Smith. Y luego, la vida continúa. Márquez se inclinó hacia adelante con determinación. ¿Y si me niego a dejar que esto se entierre? El presidente dudó. Entonces, nos enfrentaremos a un escándalo público que podría minar la confianza en el sistema. Márquez soltó una carcajada retumbante. ¿Confianza? ¿Confianza de quién? Hoy, en las escaleras del juzgado, perdí mi dignidad frente a mis colegas, frente a la institución que sirvo. Y ahora me pides que finja que no ha pasado nada. El presidente del tribunal se mantuvo impasible. Te pido que consideres las consecuencias a largo plazo. Márquez exhaló, mirando los diplomas enmarcados en la pared. Siempre había jugado la partida con estrategia, eligiendo sus batallas con inteligencia. Pero esta vez era diferente, esta vez no se trataba solo de él. No, dijo finalmente. Esta vez, el silencio no es una opción. El presidente lo miró durante unos segundos y luego asintió lentamente. Entonces, espero que estés preparado para lo que viene. Cuando se marchó, Márquez se quedó en su despacho, mirando el techo. El incendio ya había comenzado. Ahora solo queda ver hasta dónde llegará. Al otro lado de la ciudad, el agente Smith se sumergía en el pánico. Su teléfono no dejaba de sonar, llamadas de representantes sindicales, superiores del departamento y compañeros que empezaban a distanciarse de él. Su nombre resonaba en todas partes. No era solo un policía más acusado de abuso de poder, había detenido e insultado a un juez en funciones. Y ahora, el mundo entero estaba mirando. Sus dedos temblaban mientras deslizaba la pantalla, leyendo los comentarios en redes. Los comentarios eran despiadados. Este hombre no merece llevar placa. ¿Cuántas personas inocentes han sufrido por su culpa? Despedido. Ya.
Se dijo a sí mismo que todo se calmaría, que el departamento lo respaldaría. Pero en su interior, sabía la verdad. Se había pasado de la raya. Y cuando el sistema necesitaba un chivo expiatorio, no dudaba en sacrificar a uno de los suyos. Su móvil sonó de nuevo. Esta vez era su capitán. Dudó antes de contestar. Smith. Se produjo un silencio prolongado en la línea. Luego, con tono firme y decidido, dijo, tienes que venir al cuartel. Ahora. El estómago se le encogió. Esto no iba a desaparecer. Solo estaba comenzando. El juez Alejandro Márquez no había conseguido dormir aquella noche. El peso de lo que había ocurrido, y de lo que estaba por venir, le oprimía el pecho como una losa. Había dedicado años de su vida a defender la ley y proteger su integridad, y ahora se encontraba en el centro de una batalla que trascendía su propia historia. Al amanecer, su nombre resonaba en todas partes. Los noticieros analizaban en detalle el video de su enfrentamiento con el agente Smith, los expertos legales debatían sus implicaciones y los líderes sociales exigían respuestas. Al llegar al Palacio de Justicia, el caos ya se había desatado. Manifestantes ocupaban las aceras, algunos portando pancartas exigiendo responsabilidad policial, mientras que otros, en defensa de las fuerzas de seguridad, afirmaban que Smith solo cumplía con su deber. Márquez, imperturbable, avanzaba con determinación entre la multitud. Caminaba erguido, con la cabeza alta y la dignidad intacta. Los flashes de las cámaras iluminaban su figura, mientras los periodistas le gritaban su nombre, pero él permaneció imperturbable, sin pronunciar palabra. Aún no. Dentro del edificio, Raquel Morales lo esperaba. «Tienes que ver esto», exclamó, entregándole una tableta. Márquez observó la pantalla con determinación. Se trataba de un comunicado del sindicato policial. En él, se expresaba un apoyo incondicional a Smith. Lo presentaban inequívocamente como un buen agente que había cometido un error puntual, asegurando que actuó con prudencia en una zona con altos índices de criminalidad. El mensaje era inequívoco, el problema no era el prejuicio racial, sino la delincuencia endémica de la ciudad. La mandíbula de Márquez se tensó. Así que están redoblando su postura. Raquel asintió con determinación. Y no son los únicos. Algunos medios conservadores están distorsionando la narrativa. Dicen que exageré, que estoy intentando convertirme en mártir. Márquez suspiró. Había esperado resistencia, pero verla tan expuesta, tan descarada, era desesperante. ¿Y Smith?, preguntó. Raquel esbozó una sonrisa irónica. Está perdiendo el control. Lo han puesto en suspensión administrativa mientras dura la investigación, pero entre la presión pública y la interna, es cuestión de tiempo que lo aparten definitivamente. Márquez inspiró hondo, calculando sus palabras. No era ingenuo. Sabía que el sistema solía proteger a los suyos. Pero esta vez, la situación es distinta. Hay demasiados ojos mirando. No había manera de ignorar lo que pasaba. En ese momento, se escuchó el sonido de la puerta. El ujier entró con una expresión que denotaba cierta incomodidad. Juez, hay alguien que quiere verle. Márquez alzó una ceja. ¿Quién es? El ujier dudó. El agente Smith. Raquel se tensó. ¿Va en serio? Márquez la miró brevemente y asintió con determinación. Hazlo pasar. Un instante después, Smith entró en el despacho. Su aspecto denotaba un estado de extrema tensión y agitación. Su habitual arrogancia había desaparecido, sustituida por algo que se parecía mucho a la desesperación. Sus ojos se movían con determinación, de Raquel a Márquez, hasta detenerse firmemente en el juez. Juez Márquez, tragó saliva, visiblemente incómodo. He venido a pedirle perdón. Raquel soltó un bufido. ¿Perdón? ¿Ahora que te juegas el trabajo? Smith la ignoró, centrando su atención en el juez.
La molesté. Permití que mis prejuicios y suposiciones nublaran mi juicio. Además, le falté al respeto. Ahora lo veo claro. Márquez lo observó en silencio durante un largo momento. ¿Y qué esperas que haga con esa disculpa? Smith exhaló bruscamente. No lo sé. Simplemente, no quiero que esto arruine mi vida. Raquel cruzó los brazos con determinación. Qué curioso. No te preocupaba arruinar la tuya. Márquez permaneció callado, analizando al hombre que tenía delante. Podía ver el miedo en sus ojos. No solo temía perder su empleo, sino también la ilusión de poder que siempre había llevado consigo. Finalmente, el juez habló. Lo que hiciste no fue un simple error, agente Smith. Fue el reflejo de un problema mucho más grande. Y tú no eres el único que debe enfrentarse a ello. Smith asintió con determinación. Comprendo perfectamente la situación. Márquez señaló la puerta. Entonces, debes marcharte. Smith dudó, como si esperara algo más, una redención, quizás. Pero no había perdón que ofrecer. Se giró y salió del despacho con los hombros caídos, sabiendo que su momento de rendición de cuentas apenas había comenzado. Raquel soltó el aire con fuerza, negando con la cabeza. No se merece el perdón. Márquez asintió con determinación. No. Pero esto ya no va de él. Va de lo que viene ahora. Y mientras las protestas en la calle se intensificaban y el mundo seguía observando, Márquez supo que la verdadera lucha por la justicia no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente de la visita de Smith, el juez Alejandro Márquez se despertó en medio de una tormenta que se extendía por todos los frentes. La ciudad estaba claramente dividida. En el juzgado, las escaleras se convirtieron en un escenario de debate intenso, con opiniones en ambos extremos del arco político. Las furgonetas de los informativos se agolpaban en las aceras, sus antenas apuntando al cielo, y los reporteros estaban ansiosos por analizar cada nuevo detalle. En el interior del juzgado, el juez Alejandro Márquez se encaminó con determinación hacia sus oficinas. Allí lo esperaba Raquel Morales, con el ceño fruncido y gesto tenso. Preguntó, con tono firme. Preguntó, sin darle tiempo siquiera a sentarse. Márquez asintió con determinación. Era imposible no verlos. Raquel deslizó una carpeta sobre el escritorio. Es peor de lo que pensabas. Márquez la abrió y empezó a leer. Incluía informes internos, correos filtrados y denuncias enterradas. Todo apuntaba inequívocamente a Smith. Acusaciones de uso excesivo de la fuerza, conductas inapropiadas, comentarios racistas grabados por la cámara corporal, pero nunca sancionados. Es evidente que existe un patrón alarmante. Lo protegieron, exclamó Raquel, con evidente indignación. Una y otra vez. Hasta ahora. Márquez soltó el aire con fuerza. Se lo imaginaba, pero verlo así, reunido en un solo informe, era nauseabundo. El departamento lo sabía. Y no hizo nada. Raquel asintió con gravedad. Y eso es solo Smith. Si escarbamos un poco más. Es evidente que habrá muchos otros como él. Márquez se recostó en su silla, asimilando el peso de todo aquello. No se trataba solo de un agente, sino de un sistema que había permitido que hombres como Smith prosperaran, que había dejado que el racismo y el abuso echaran raíces sin consecuencias. En ese momento, alguien llamó a la puerta. El ujier entró, claramente disconforme. Juez, tiene una llamada de la alcaldesa. Márquez intercambió una mirada con Raquel antes de descolgar. Habla el juez Márquez. La voz de Claudia Blake, la alcaldesa, sonó al otro lado, tensa, medida. Tenemos que hablar, juez. La ciudad está en llamas y su nombre está en el centro de todo. Márquez mantuvo un tono firme y sereno. Ha llegado el momento de que la ciudad enfrente la verdad. Hubo una pausa breve. La alcaldesa, con tono seguro, dijo,
Venga a mi despacho en 1 hora. Márquez colgó y miró a Raquel. Esto se pone cada vez más interesante. 1 hora después, Márquez se encontraba sentado frente a la alcaldesa Blake en su despacho acristalado, con el perfil de la ciudad extendiéndose al fondo. Ella era una mujer pragmática, acostumbrada a caminar sobre la cuerda floja de la política. En ese momento, buscaba el equilibrio con determinación. Nos ha puesto en una situación muy complicada, juez, afirmó con determinación, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Márquez no mostró ninguna reacción. Yo no he sido quien nos ha puesto aquí. Lo ha hecho el sistema. Ella suspiró, llevándose una mano a las sienes. Smith es un problema, no lo niego. Pero ha forzado una conversación que muchos no quieren tener. Márquez se inclinó hacia adelante con determinación. Entonces quizá es hora de que empiecen a escuchar. La alcaldesa lo miró con atención durante unos segundos antes de asentir con determinación. El jefe de policía está considerando una revisión completa de cómo se han gestionado los casos de mala conducta. Si se lleva a cabo, se tomarán medidas drásticas. Sin embargo, se enfrenta a una presión significativa por parte del sindicato, los donantes conservadores y el despacho del gobernador. Todos quieren que esto desaparezca discretamente. Márquez mantuvo la mirada fija. No voy a quedarme callado. La alcaldesa suspiró de nuevo. Entonces yo tampoco lo haré. Por primera vez, Márquez percibió algo distinto en su expresión. Quizá resignación. O determinación. En el exterior, las protestas continuaban intensificándose. En el interior, se delineaban las estrategias de batalla. Al salir del ayuntamiento esa tarde, Márquez tuvo la certeza de que aquella lucha apenas comenzaba. Al regresar el juez Márquez al juzgado, el ambiente había cambiado. El edificio, normalmente un bastión de orden y control, parecía al borde de estallar. En los pasillos, las conversaciones se desarrollaban con cautela. Las miradas entre los compañeros, incluso durante un simple café, estaban cargadas de tensión. Raquel lo esperaba frente a su despacho, con los brazos cruzados. Tenemos otro problema. Márquez se quitó el abrigo con un suspiro. Por supuesto que sí. Ella le entregó una tableta. Esto acaba de salir en las noticias. Él escaneó la pantalla. Un nuevo informe acababa de salir a la luz. Un denunciante anónimo dentro del cuerpo de policía había filtrado más documentos. Y no se trataba solo de Smith. No se trata de un caso aislado, sino de un patrón que se extiende a lo largo de los años. Casos ignorados. Quejas archivadas. Agentes protegidos, pese a evidencias abrumadoras de mala conducta. Márquez depositó la tableta sobre la mesa con precisión. Esto lo cambia todo. Raquel asintió con determinación. Esto es una avalancha, juez. La opinión pública exige respuestas y el despacho de la alcaldesa está desbordado. Una nueva llamada a la puerta los interrumpió. El ujier asomó la cabeza, claramente a disgusto. El jefe Smith está aquí para verle. Raquel se quedó completamente paralizada. ¿Estamos de broma? Márquez arqueó una ceja. No el agente. Su padre. En la sala, se apoderó un silencio absoluto. Daniel Smith, jefe del cuerpo durante más de una década, era reconocido por su carácter calculador, su lealtad inquebrantable a los suyos y su total resistencia al cambio. Y ahora venía a verle. Márquez soltó el aire. ¿Qué pase? La puerta se abrió y el jefe Daniel Smith entró en la sala. Su impecable uniforme denotaba su profesionalismo. Su rostro era impenetrable. Cerró la puerta tras de sí y se quedó un momento observando al juez con determinación. Juez, afirmó con determinación. Tenemos que hablar. Márquez señaló la silla frente a él. Hable entonces. Smith se sentó, rígido. No voy a perder su tiempo. El cuerpo está siendo atacado por todos lados.
Mis agentes están siendo vilipendiados y mi hijo, bueno, ya conoce su situación. Márquez permaneció imperturbable. Sus agentes están siendo responsabilizados. Y su hijo se ha buscado su propia desgracia. La mandíbula del jefe tembló con firmeza. Ambos sabemos cómo funciona esta ciudad. Hay presión desde el despacho del gobernador, desde el sindicato. Gente con poder quiere que esto se resuelva en silencio. Es crucial saber de qué lado está usted. Márquez entrelazó sus manos con firmeza. Del lado de la verdad. El jefe se inclinó hacia adelante con determinación. Eso suena noble, pero la verdad es que no siempre encaja con la política. Si sigue empujando, no solo arrastrará a mi hijo, arrastrará a todo el departamento con él. ¿Eso es lo que quiere? Márquez no pestañeó. Quiero justicia. Y si eso implica destapar un sistema corrupto, lo haré sin dudarlo. Smith soltó el aire con fuerza. Entonces debería saber que el departamento ya está en movimiento. Los agentes están contratando abogados. Algunos hablarán. Otros pelearán. Y algunos intentarán hundirle con ellos. Márquez lo miró fijamente a los ojos. Que lo intenten. El jefe lo miró fijamente durante unos segundos, luego se puso de pie. Espero que sepa lo que está empezando, juez. Cuando esto comience, no habrá marcha atrás. Márquez también se levantó. Esto comenzó el día que sus agentes decidieron que estaban por encima de la ley. Smith asintió una sola vez y salió, dejando tras de sí un silencio aún más denso. Raquel dejó escapar el aliento. Ese hombre acaba de amenazarle. Márquez asintió lentamente. Sí. Y eso significa que vamos por buen camino. Desde su ventana, Márquez observó con determinación a los manifestantes congregados frente al juzgado. Las grietas en el sistema se abrían cada vez más. Y pronto, todo se vendría abajo. No le dio tiempo a reflexionar cuando sonó su teléfono. Era la alcaldesa. Supongo que ya has visto la última filtración, afirmó sin rodeos. La he visto, respondió Márquez, con tono calmado. Esto se ha convertido en una pesadilla, continuó. La confianza del público en la policía se está desmoronando, el sindicato está furioso y el gobernador me exige que restablezca el orden. Márquez no se molestó en endulzar la situación. Es hora de que la ciudad deje de encubrir a los agentes que infringen la ley. La línea quedó en silencio unos segundos. Tenemos que ser cuidadosos, afirmó finalmente. No, corrigió Márquez. Lo que tenemos es a la justicia alcanzándonos. La alcaldesa suspiró. Mañana daremos una rueda de prensa. Tenemos que tomar el control del relato antes de que todo se descontrole. Es imperativo que usted esté presente. Márquez aceptó. Estaba al tanto de que esto sería principalmente un acto político. Pero necesitaba estar en la sala donde se tomarían las decisiones. Esa misma tarde, Raquel Morales estaba sentada frente a él en su despacho, repasando notas. El jefe no estaba mintiendo, afirmó con convicción. Smith ha movilizado a sus abogados. Están trabajando a toda máquina para detener nuevas filtraciones. Pero el denunciante no cederá. Promete más pruebas, años de encubrimientos, corrupción interna. Márquez entrelazó los dedos con determinación. Esto garantiza que presenciaremos una mayor desesperación por parte de la otra parte. Sin lugar a dudas, intentarán desacreditar las pruebas. Atacar al mensajero. Raquel asintió con determinación. Y puede que vayan a por ti. Él ya lo había pensado. Una vida entera en la judicatura le había dado piel gruesa, pero esto era distinto. Esta vez no se trataba solo de política. Era supervivencia para quienes habían ostentado el poder sin control durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, la rueda de prensa se llevó a cabo frente al ayuntamiento, como estaba previsto.
La alcaldesa Black se situó firmemente frente al micrófono, flanqueada por representantes de la ciudad y miembros de la policía. El público, compuesto por periodistas, manifestantes y ciudadanos preocupados, se reunía en un ambiente de expectación. Cuando el juez Márquez subió al estrado, los murmullos se intensificaron. Habló sin rodeos. Los hechos de esta última semana han expuesto fallos profundos en nuestro sistema. No podemos decir que defendemos la justicia mientras protegemos a quienes abusan de su poder. El cambio es inevitable, lo quieran algunos o no. Un periodista alzó la voz: juez, ¿cree usted que el cuerpo de policía no tiene salvación? Márquez miró directamente a la multitud. Creo que una institución que se niega a reformarse colapsará bajo el peso de su propia corrupción. La rueda de prensa terminó en medio del caos. El presidente del sindicato policial abandonó el estrado visiblemente enfadado. Aquella noche, mientras el juez Márquez conducía de regreso a casa, notó un SUV negro en el retrovisor. Demasiado cerca. Exhaló despacio, apretando el volante con determinación. Estaban empezando a desesperarse. Los días posteriores a la rueda de prensa fueron un torbellino. La indignación pública, tanto a favor como en contra de Márquez, no hacía más que crecer. Los medios analizaban cada palabra que había pronunciado, torciendo sus declaraciones para adaptarlas a sus propios relatos. La presión era constante, pero Márquez sabía, desde hacía mucho, que enfrentarse a la injusticia requería una determinación inquebrantable. A mitad de semana, los ataques se volvieron personales. Su oficina había recibido varias amenazas, algunas vagas, otras explícitas, todas desagradables. El sindicato policial emitió un comunicado condenando sus palabras, acusándolo de socavar la labor policial y de alimentar el creciente sentimiento antipolicial. Sin embargo, el juez no se amilanaba ante tales embates. Todo eso solo reforzaba su determinación. Raquel Morales se sentó frente a él en el despacho, con una carpeta de papeles en la mano. Esto se está saliendo de control, afirmó con determinación. El sindicato ha elevado el tono de voz. Están hablando de movilizar más apoyo. Incluso se rumorea que están planeando destituirlo. Márquez la miró con una expresión impenetrable. Que lo intenten. Raquel abrió los ojos, sorprendida. Juez, esto va más allá de una simple destitución. Quieren destruirle por completo. Si lo logran, estarán enviando un mensaje claro, que nadie en el poder puede atreverse a desafiar el statu quo. No empecé esta lucha para echarme atrás ahora, respondió Márquez con firmeza. Y si tengo que caer, lo haré de pie. Ella respiró hondo, reflexionando. Entonces, debemos estar preparados. Las pruebas que tenemos contra Smith y el departamento son sólidas. Pero debemos actuar pronto, porque si esperamos más, la situación se nos puede escapar. Márquez asintió con determinación. Actuaremos. Pero con estrategia. El sistema está en nuestra contra, pero eso no nos impedirá tomar las medidas necesarias. Raquel guardó silencio por un momento, luego dijo en voz baja: creo en lo que está haciendo, juez. Sin embargo, no puedo evitar sentir que la tormenta está a punto de estallar y que nosotros estamos justo en el centro de ella. Márquez la miró con firmeza. Entonces que venga la tormenta. Al día siguiente, Márquez se encontraba en el ayuntamiento, frente a una sala llena de miembros del Consejo Municipal. La alcaldesa había convocado una sesión de emergencia. Oficialmente, el tema era la crisis creciente en el departamento de policía, pero el ambiente en la sala se sentía más como un polvorín a punto de estallar. Juez Márquez, es un honor que haya venido, dijo la alcaldesa Blake, con la voz firme desde la cabecera de la mesa. Márquez asintió y tomó asiento. Los concejales, conscientes de la tensión en el ambiente, evitaban mirarlo directamente. La mayoría parecía aguardar que alguien más tomara la iniciativa. La alcaldesa se aclaró la garganta. Como saben, el público exige respuestas.
La situación con el oficial Smith se ha vuelto insostenible, y la credibilidad del cuerpo de policía está en juego. Esta ciudad ya no puede ignorar los pedidos de reforma. Uno de los concejales, un hombre de mediana edad con aire conservador, habló. Con todo respeto, alcaldesa, me parece que estamos exagerando. ¿No se trata solo de un agente fuera de control? ¿Por qué tratamos esto como si fuera un problema sistémico? El silencio se apoderó de la sala. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada con la insinuación de que todo ese discurso de reformas era una sobreactuación. Márquez no titubeó. Porque no se trata solo de un agente. Se trata de un departamento que ha cerrado los ojos ante la mala conducta durante años. Un sistema que ha sido cómplice al proteger a los que hacen daño. Es el momento de enfrentarnos a esta realidad. Hubo un murmullo en la sala que no pasó desapercibido para Márquez. Márquez no dejó escapar el evidente cambio en el ambiente. Algunos concejales mostraban claramente su incomodidad. Otros, claramente a favor. Sin embargo, nadie se atrevía a hablar todavía. El rostro de la alcaldesa seguía siendo un misterio. ¿Está sugiriendo, juez, que tomemos medidas drásticas?, preguntó otro concejal. ¿Una revisión completa del departamento? Márquez lo miró fijamente a los ojos. Sí. Hace mucho que es necesaria. El silencio se alargó. Nadie dijo nada. Finalmente, la alcaldesa rompió el silencio. Haré el llamado a una revisión completa. Prepararemos un comunicado de prensa y, pero no pudo terminar la frase. La puerta de la sala del consejo se abrió de golpe. Todos se quedaron congelados. En el umbral, se encontraba el jefe Daniel Smith. Su rostro era pura tormenta. Su presencia llenaba la sala por completo. Perdón por interrumpir, pero me temo que esta conversación ha llegado demasiado lejos, dijo el jefe Smith en un tono bajo, pero cargado de autoridad. La alcaldesa se puso seria. Smith, esta es no, interrumpió él, dando un paso al frente. Esto se trata del futuro de este departamento, y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras lo destruyen frente a una sala llena de personas que no entienden la verdadera naturaleza de este trabajo. Márquez se puso de pie, su mirada inamovible e implacable. Y yo no voy a quedarme de brazos cruzados mientras su departamento continúa abusando de su poder y destruyendo vidas. Los ojos de Smith se entrecerraron, y por un momento, parecía que la sala iba a estallar en caos. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el teléfono de Márquez vibró. Era Raquel. Con rapidez, deslizó el dedo sobre la pantalla. ¿Qué pasa? Juez, han obtenido el expediente personal de Smith. Es peor de lo que pensábamos. Es crucial que actuemos de inmediato. Márquez, con una determinación inquebrantable, miró a su alrededor en la sala. Es hora de hacer oficial esta tormenta. El día del juicio había llegado. Márquez se encontraba frente al tribunal, flanqueado por sus colegas, cámaras de los medios y el público. Era una especie de circo extraño, el aire cargado de anticipación. Hoy no se trataba solo del caso, se trataba de enviar un mensaje claro y contundente. Un mensaje claro de que la injusticia, en cualquiera de sus formas, no será tolerada. La historia del oficial Smith, las falsas acusaciones contra Márquez y el consiguiente desenlace se había desplegado como una tragedia sacada de un libro, llena de ira, mentiras y traición. Pero hoy era diferente. Hoy, las piezas finales caerían en su lugar. Márquez había pasado los últimos días preparando todo meticulosamente, revisando las pruebas que Raquel había reunido, hablando con aquellos dispuestos a presentarse, asegurándose de que la verdad fuera inquebrantable. Ya no quedaba espacio para dudas. Sabía lo que tenía que hacer, aunque eso significara hacer sacrificios personales. La sala del tribunal estaba abarrotada. La tensión flotaba en el aire, espesa como el humo de un fuego que aún no se había apagado.
Las cámaras de los medios ya estaban en su lugar, listas para capturar cualquier señal de drama. Las paredes, normalmente serenas y formales, ahora se sentían como el campo de batalla de una guerra política. Raquel había sido su pilar durante todo este tiempo, y cuando entró en la sala del tribunal, su expresión denotaba determinación. Le entregó a Márquez una carpeta con las pruebas definitivas, cada una de ellas un golpe demoledor para la defensa de Smith. Ese sería el momento que expondría la verdad. El momento que rompería el dique de la corrupción, exponiendo el núcleo podrido del sistema que había permitido que Smith y otros como él actuaran impunemente durante demasiado tiempo. Márquez la miró con determinación. ¿Estamos listos? Ella asintió con determinación, sus ojos afilados reflejando su seguridad. Más que listos. Tenemos todo lo que necesitamos. Él respiró hondo, con determinación. Comencemos. Mientras el juez Márquez se acercaba al estrado, el martillo parecía un ancla en su mano, firme y seguro, pero con la responsabilidad que implicaba. Llamó al orden con una voz que resonó en toda la sala. El momento había llegado para enfrentar las mentiras contadas sobre él, así como para confrontar los años de abusos de poder ocultos detrás de las paredes del departamento. El caso contra el oficial Smith estaba a punto de desvelarse en todo su sombrío detalle. Raquel se levantó y se dirigió al tribunal con determinación. Su señoría, miembros del jurado, hoy traemos la verdad a la luz. Este caso no se trata solo de un oficial. Se trata de la corrupción que se ha permitido pudrirse dentro del mismo departamento encargado de servir y proteger a los ciudadanos de esta ciudad. Hizo una pausa estratégica, dejó que sus palabras resonaran plenamente antes de continuar. El acusado, oficial Smith, ha sido cómplice de un patrón de mala conducta que abarca más de una década. Arrestos falsos, destrucción de pruebas, uso de su placa como herramienta para intimidar y acosar a civiles inocentes. Este caso trata de arrojar luz sobre el fracaso sistémico que le permitió prosperar. Es imperativo responsabilizarlo por las acciones que han destruido vidas. Márquez observó cómo el jurado, algunos con la mirada incómoda, otros decididos, asimilaba sus palabras. Los medios tenían sus cámaras enfocadas en los procedimientos, y el peso de la sala era palpable. No solo estaban observando, estaban siendo testigos de la historia en proceso de hacerse. Smith, que anteriormente había entrado en la sala con arrogancia, ahora estaba encorvado en su silla, su rostro pálido denotando una evidente tensión. El miedo en sus ojos era evidente, esta vez no se trataba de salvar las apariencias ni de manipular una narrativa. Este era el final del camino. Raquel continuó, detallando las pruebas condenatorias. Presentó testimonios de excompañeros de trabajo, denunciantes del departamento de policía e incluso víctimas anteriores de la mala conducta de Smith. Cada persona que habló describió a un hombre que había actuado con total impunidad, confiado en que su placa lo protegería de las consecuencias. Márquez fue testigo directo de cómo se producía el cambio ante sus ojos. Los muros de la negación se desmoronaban, ladrillo a ladrillo. Durante años, se le permitió a Smith actuar con impunidad. Hoy, sin embargo, la verdad había caído con fuerza. La defensa intentó contraatacar con argumentos débiles, tirando de los pelos y haciendo afirmaciones desesperadas de que Smith había sido malinterpretado, pero Márquez no se dejó engañar. Cada palabra de la defensa sonaba vacía, un débil intento de cubrir la innegable verdad que se desplegaba ante ellos. Cuando el juicio llegó a su fin, Márquez se puso de pie, su voz calmada pero firme. Señoras y señores del jurado, las pruebas han sido presentadas. La verdad es clara. El oficial Smith ha abusado de la confianza de esta ciudad y enfrentará las consecuencias de sus acciones. El martillo cayó con un fuerte golpe, marcando el final del juicio. En ese momento, la corte se convirtió en un torbellino de ruido, con los medios de comunicación empujando para obtener sus declaraciones y el público reaccionando con una mezcla de alivio e incredulidad. Por primera vez en mucho tiempo,
parecía que la justicia había sido servida. Pero esto era solo el comienzo. En los días siguientes al juicio, mientras Smith era llevado esposado y su reputación hecha trizas, Márquez sintió una satisfacción silenciosa. La batalla había sido larga y dura, pero había valido la pena. Los medios habían cubierto el juicio con intensidad y la historia viviría mucho después de que las puertas del tribunal se cerraran. En cuanto al departamento de policía, era de esperar que hubiera repercusiones. Se implementaron reformas de manera expedita y se iniciaron investigaciones sobre otros oficiales. El jefe Smith, que anteriormente había sido tan confiado en su poder, ya había sido forzado a retirarse en medio del escándalo. El departamento estaba sacudido en su esencia, pero se había iniciado un cambio, y era innegable que estaba mejorando. Márquez se sentó en su despacho, observando la ciudad con determinación. Era una ciudad que lo había puesto a prueba, que lo había empujado hasta sus límites, pero también era una ciudad a la que se le había dado una segunda oportunidad para sanar. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, una certeza se imponía a su mente: la lucha persistía. Había más batallas que librar, más injusticias que corregir. Pero hoy, había ganado. Hoy, la justicia había prevalecido. El martillo seguía en su mano, y con él, continuaría entregando justicia. Y así será hasta el final.